En la capital asiática de Corea del Sur se produjo un extraño fenómeno que horrorizó a los lugareños. Indonesia, Afganistán y Brasil sufrieron catástrofes sin precedentes que desaparecieron a cientos de personas y afectaron a millones de residentes en estos países. Trozos de hielo de hasta 16 centímetros cayeron de las nubes sobre los habitantes de Johnson City, Estados Unidos, a principios de este mes. El apocalipsis meteorológico cubrió casi toda la parte europea de Rusia. En Italia, llegan noticias alarmantes de las mediaciones del supervolcán Campi Flegrei. 500.000 de habitantes de las inmediaciones del supervolcán están asustados, mientras que las autoridades están realizando simulacros de evacuación de emergencia en la ciudad. Las auroras polares ya no son polares, en mayo pudieron observarse en todos los continentes. Muchos observadores se preguntan por qué las auroras rojas se han hecho más frecuentes y se han observado incluso en latitudes meridionales. Hace un año, los científicos advirtieron del aumento de estos fenómenos y explicaron en qué consistían, todos los detalles más adelante en el resumen semanal de los eventos climáticos del planeta. En Afganistán, los supervivientes de las catastróficas inundaciones siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y enterrando a los muertos. El 10 de mayo, lluvias anormalmente intensas azotaron el norte, el centro y el oeste del país, provocando devastadoras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que causaron víctimas y graves daños. Los equipos de rescate sacaron a la gente directamente de los furiosos torrentes de lodo. Según datos preliminares, ya han muerto más de 330 personas, entre ellas 51 niños, y más de 16 personas han resultado heridas. La magnitud de la tragedia es difícil de imaginar. Solo en la provincia de Baghlan, el desastre afectó a las vidas de unas 80.000 personas y destruyó más de 12.000 casas. Unos 40.000 niños se quedaron sin hogar, se han destruido infraestructuras vitales, suministro de agua e instalaciones médicas. Ni siquiera es posible entregar ayuda humanitaria porque el barro y las rocas han bloqueado las carreteras, solo se puede llevar comida en animales de carga. Los lugareños están desesperados, dicen que no hay comida ni agua potable, ni refugio ni mantas, nada de nada. Las inundaciones lo han devastado todo. En India, el 10 de mayo, una fuerte tormenta de polvo arrasó Delhi, la capital, causando 2 muertos y 23 heridos graves. Los fuertes vientos arrancaron árboles y derribaron los soportes de las líneas eléctricas, los muros de algunos edificios no pudieron soportarlo y se derrumbaron. El 13 de mayo, un andamio se derrumbó en la ciudad de Mumbai debido al viento, hiriendo a varias personas. En otra zona de Mumbai, una enorme valla publicitaria de más de 30 metros de altura se desplomó sobre una gasolinera debido a los vientos huracanados. En ese momento, había más de 100 personas en la gasolinera, muchas de ellas atrapadas bajo las estructuras de hierro destrozadas. Las operaciones de rescate duraron 18 horas, las labores se complicaron porque no se pudo utilizar equipo de corte para liberar a las personas debido al riesgo de explosión en la gasolinera. Trágicamente, 14 personas murieron y 74 resultaron heridas. En Indonesia, el 11 de mayo, unas lluvias récord provocaron una catástrofe en la provincia de Sumatra Occidental. Inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y lahar procedentes del volcán Merapi causaron 58 muertos y 35 desaparecidos. Hay decenas de heridos. Corrientes de lodo y ceniza se precipitaron montaña abajo hacia los barrios residenciales, arrasando todo a su paso. Más de 100 casas quedaron inundadas o completamente arrasadas. El desastre dejó sin hogar a más de 15 familias. En Corea del Sur, a principios de mayo, el centro de Seúl, la capital, se vio invadido por hordas de insectos. Las moscas orientales pululaban por las paredes y ventanas de los edificios, posándose sobre la gente y causando malestar e incluso miedo entre los habitantes de la ciudad. Los científicos lo atribuyen a la humedad anormal, el calor y los fuertes vientos experimentados en la región recientemente, que han obligado a los insectos a abandonar su hábitat natural cerca del río.
En Estados Unidos, el 10 de mayo, una fuerte tormenta con granizo de gran tamaño azotó a los habitantes de Texas. En la localidad de York Creek, se cortaron líneas eléctricas, se derrumbaron 3 edificios y se arrancaron los tejados de otras casas. Los lugareños dijeron que era la primera vez que veían una tormenta de esta magnitud en la zona. En Johnson City, cayeron del cielo trozos de hielo de casi 16 centímetros. Es raro ver granizo de más de 10 centímetros en Texas. El granizo hizo enormes agujeros en las tejas de las casas, a través de los cuales se precipitaron torrentes de lluvia que inundaron las viviendas. En Australia, un devastador tornado de 60 metros de ancho y vientos de más de 150 km por hora pasó cerca de la ciudad de Bunbury, en Australia Occidental. El tornado solo duró 4 minutos pero causó pánico y graves daños. Golpeó un edificio de unos 15 niños pequeños en el gimnasio, lo partió por la mitad y el tejado se derrumbó por sí mismo. Por suerte, los niños pudieron refugiarse y no resultaron heridos. En total, unos 40 edificios resultaron dañados y 6.000 hogares se quedaron sin electricidad. Brasil. Las lluvias inusuales que azotan el sur de Brasil desde finales de abril han sumergido casi por completo el estado de Río Grande do Sul. Esta tragedia ha cobrado la vida de 148 personas, dejando además 124 desaparecidos y 800 heridos. Las inundaciones masivas han destruido carreteras, puentes y han provocado deslizamientos en todo el estado, afectando a más de 2 millones de residentes y obligando a 600.000 personas a abandonar sus hogares. Se está llevando a cabo una campaña nacional para recolectar fondos destinados a alimentos, ropa y otros suministros esenciales para los afectados. Esta catástrofe climática sin precedentes ha tenido un impacto devastador en la agricultura, matando al ganado y afectando las instalaciones de almacenamiento de alimentos. Los agricultores se vieron sorprendidos por las inundaciones justo en las etapas finales de la cosecha de soya, arroz y trigo, poniendo en riesgo las exportaciones y causando graves daños a la economía nacional. En Rusia, a principios de mayo, una inusual ola de frío cubrió gran parte de la región europea del país. Los primeros 10 días del mes registraron temperaturas entre 8 y 10 grados Celsius por debajo de lo normal, acompañadas de fuertes nevadas en al menos 20 regiones. En algunas áreas, como Udmurtia y Nizhny Novgorod, se establecieron récords de acumulación de nieve para el mes de mayo. Las heladas afectaron gravemente los cultivos en todo el país, causando daños significativos a más de 265.000 hectáreas de tierras agrícolas y destruyendo la mayoría de los principales cultivos. En Italia, el supervolcán Cifre ha mostrado una actividad alarmante, con un aumento significativo en el número de sismos en la zona de la caldera. La actividad sísmica ha causado preocupación entre los 500.000 de residentes que viven cerca del volcán, y las autoridades han comenzado a realizar simulacros de evacuación de emergencia. El terreno alrededor del volcán también está experimentando un rápido ascenso, lo que ha llevado a los expertos a advertir sobre la posibilidad de una erupción explosiva. Además, recientemente se han observado auroras inusuales en varios lugares del planeta, incluso en latitudes más cercanas al Ecuador, debido a intensas llamaradas solares y tormentas geomagnéticas. Estos fenómenos, aunque hermosos a simple vista, son indicadores preocupantes de la debilitación del campo magnético de la Tierra y de la penetración de radiación cósmica peligrosa hacia la superficie del planeta. Este deterioro del campo magnético plantea serios riesgos para la vida en la Tierra y requiere una atención urgente por parte de la comunidad científica y de las autoridades. Es importante señalar que, en mayo, durante solamente 14 días, en el Sol hubo 98 de clase M y 17 de clase X. Esto indica una actividad solar extraordinaria. La tormenta geomagnética del 11 de este mes fue la de mayor potencia del siglo XX.
El impacto de la erupción solar en la magnetosfera de nuestro planeta fue tan grande que no solo causó la interrupción de las comunicaciones de radio de onda corta, sino que también causó fallos en el funcionamiento de los satélites Starlink. El campo magnético de la Tierra está gravemente debilitado, lo que reduce las defensas de la Tierra contra la radiación cósmica. Por eso, durante una poderosa tormenta geomagnética, las auroras descendieron extremadamente cerca del Ecuador en Miami, Estados Unidos, las Islas Canarias, el desierto del Sáhara y más lugares, y presentaron tonalidades rojas y rosadas atípicas. Este fenómeno de aspecto bello nos señala un gran peligro. Hace un año, en el Foro de Crisis Global, se comentó sobre esta grave amenaza y se dijo que este tipo de auroras rojas anómalas serán cada vez más frecuentes. En el último siglo, la intensidad del campo magnético del planeta ha disminuido más de un 15%. Esto significa que un flujo más potente de radiación cósmica, como la ultravioleta, los rayos X y sus derivados, nos están alcanzando. Esto significa que un flujo aún mayor del impacto cósmico externo está adentrándose hacia el núcleo. Probablemente, se haya dado cuenta de que este año se han producido auroras anormalmente brillantes y frecuentes en varios lugares atípicos del planeta. La humanidad ha colgado numerosas fotos y videos en las redes sociales, admirando estos fenómenos. Sin embargo, por desgracia, no hay nada de lo que deslumbrar. En primer lugar, esto se debe a que el campo magnético se está debilitando y que esas partículas activas de alta energía del viento solar, que se decían que iban a ser reflejadas por el escudo magnético, están penetrando sin barreras más profundamente en la atmósfera y empezando a interactuar con el oxígeno atómico cerca de la superficie de la Tierra. Es importante señalar que se trata de la penetración de partículas más grandes y con mucho mayor carga, que actúan de forma más destructiva. El hecho de que las auroras rojas se produzcan en las capas más bajas de la atmósfera significa que se acabó la protección por encima de ella. La segunda razón por la que las auroras se comportan de forma no normal es el descenso de las capas superiores y medias de la atmósfera. La atmósfera se contrae, es decir, baja, y la densidad de sus capas superiores y medias disminuye. Además, su composición está cambiando. Los datos obtenidos por satélite han relevado una disminución de la concentración de oxígeno de 2 a 5 veces a una altitud de 133 kilómetros, y la tasa de pérdida de oxígeno supera significativamente todos los modelos de predicción, lo que indica algún proceso patológico que conduce a una disminución de oxígeno en la atmósfera. Los científicos también registran la destrucción del ozono por el viento solar a altitudes de 75 kilómetros, y pronto veremos cómo se destruye la capa de ozono en la estratosfera a altitudes inferiores a 50 kilómetros. Esto significa que perderemos nuestra protección contra la radiación ultravioleta. Además de las auroras rojas anómalas, también se han observado auroras azules y turquesas, blancas e incluso rosas, que también indican la penetración del viento solar más cerca de la superficie de la Tierra y grietas en todo terreno magnético durante las erupciones solares. Las auroras se desplazan cada vez más hacia el Ecuador. Esto asusta porque estas grandes perturbaciones en el campo magnético son una señal de que el núcleo de la Tierra ya se descompuso correctamente. Nos horroriza que la gente se permita admirar este fenómeno sin darse cuenta de que se trata de la marca negra del Cerbero. Admirar las auroras boreales con sus raros colores es como admirar la limpieza y el filo de una cuchilla cuando estás tendido en la guillotina. Por desgracia, la comunidad científica no considera el problema de forma exhaustiva como deberían. Estos procesos no harán sino intensificarse aún más, y cada vez habrá más radiaciones duras procedentes del espacio profundo.